Esta es la sesión número 5 del Grupo de Estudio para la Promoción Horizontal. El tema que vamos a abordar el día de hoy es específicamente las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo. Es parte de los documentos de la bibliografía que establece la Secretaría de Educación Pública para el examen de promoción para promoción horizontal. Independientemente de la función que ustedes desempeñen, este es uno de los instrumentos, de los documentos, perdón, que está contemplado para todas las funciones, porque a final de cuentas, si bien es cierto que la evaluación educativa, concretamente de los aprendizajes, se lleva a cabo en el aula, pues bueno, este proceso de evaluación, este proceso educativo, atañe a todos y todas quienes estamos inmiscuidos en este asunto de la educación. Para empezar, vamos a retomar algunos conceptos, algunos apartados que revisamos en la sesión anterior y que aquí vamos a detallar. En la sesión anterior ya hablábamos desde el enfoque formativo de la evaluación, pero aquí lo vamos a concretar. De entrada, tendríamos que ponernos de acuerdo que hacer un recuento es precisamente de pues, qué es la evaluación. En ese sentido, la evaluación es la recopilación de datos durante el proceso educativo que permita el análisis de estos para realizar adecuaciones, formular juicios de valor y tomar decisiones con miras en la mejora. Todo ello tomando en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en dicho proceso y utilizando los instrumentos adecuados en cada uno de los casos. Si ustedes recuerdan y analizamos todo este texto que a final de cuentas nos lleva precisamente a hablar de la evaluación como un proceso en el que nos debe llevar a tomar decisiones y siempre para la mejora. Ya les insistía en la sesión anterior, si el proceso que llevamos a cabo, la evaluación que tratamos de llevar a cabo, no propicia la mejora, entonces no estamos hablando de una evaluación con carácter formativo. De igual manera, si los instrumentos que se aplican están específicamente diseñados para aplicarse en cierto momento y nada más ahí, entonces tampoco hablamos de una evaluación auténtica, de una evaluación formativa. En todo caso, estaríamos hablando, de una medición o de la asignación de una calificación, pero no más allá. Ahora, aquí no me voy a detener mucho porque ya lo habíamos analizado en la sesión anterior. Desde esta perspectiva, el documento de las técnicas e instrumentos de evaluación nos habla de los distintos enfoques de evaluación. En este caso hablamos de dos específicamente. El caso del enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Estos dos aspectos están directamente relacionados con el enfoque formativo de la evaluación, por una sencilla razón. El cualitativo hace referencia a cuestiones más intangibles que no necesariamente se pueden medir a través de números, y en esto hablamos en cuestión de procesos. Por ejemplo, cuando trabajamos los valores universales en formación cívica y ética, difícilmente podemos evaluarlos a partir de una calificación, de un número o de porcentajes. Por ejemplo, si estamos hablando del respeto, no pudiéramos decir, es que mi alumna o mi alumno, la alumna o el alumno, son 70% respetuosos y por tanto en una escala del 1 al 10 tienen un nivel 7, un número 7 en cuanto al respeto. Por citar nada más un ejemplo simple, pero que ilustra precisamente esta diferencia. Eso hablamos de la cuestión cualitativa. De igual manera, difícilmente podremos evaluar a través de un número otros procesos que tienen que ver con una exposición, por citar un ejemplo, a partir de la cual podemos identificar ciertos niveles de desempeño, pero no necesariamente medidos a partir de un número. Ahora, en ese sentido también, ya hablando en cuestión del enfoque cuantitativo, este sí hace referencia a la asignación de un número o de una letra de acuerdo al desempeño o a la calidad del trabajo o del producto del que se esté hablando. Aquí existe un falso debate en términos de cuál es mejor o cuál es peor. En ese sentido, no pudiéramos hablar de que una sea mejor o peor que otra. Sencillamente, ese debate, les decía, es falso porque a final de cuentas no podemos poner unos sobre otros, sino que más bien, dependiendo la intención de la evaluación, dependiendo de las actividades que se vaya a evaluar, del propósito de dichas actividades, entonces tendríamos que optar por uno o por otro enfoque. Pero no necesariamente tienen que estar peleados estos enfoques. Pueden hacer una evaluación con carácter mixto en cuanto a los enfoques, es decir, evaluar de manera cualitativa los procesos
pero a final de cuentas, como ocurre en el sistema educativo mexicano, en el sistema educativo nacional, pues aunque evaluamos procesos desde un carácter formativo de la evaluación, aún así nos solicitan que asignemos un número. Y ese número, si bien surge de los procesos, de cualquier manera estamos hablando de una evaluación cuantitativa en esos términos. Entonces, si para el examen les preguntan o les hacen referencia a cuál de los dos es mejor, pues sencillamente no hay uno mejor que otro, a menos de que venga la especificación de una situación específica. Por ejemplo, si fuera una prueba escrita, un examen, entonces ahí, pues lo más recomendable sería enfocarnos en el aspecto cuantitativo de la evaluación, porque nos va a arrojar un número, ciertos aciertos, valga la redundancia, un número de aciertos, un número de errores, y de ahí podemos cuantificar el nivel de desempeño. Pero a partir de esos niveles, de esas cifras, podemos también hacer un análisis cualitativo. Por ejemplo, identificar cuáles son los reactivos en los que más hubo recurrencia de aciertos o de errores, y en ese caso entonces analizar que en esos errores pudiera haber un aprendizaje que es reiterativo y el cual no se ha adquirido y por tanto no se pudo contestar el examen. Por eso es que les comento que ninguno es mejor que otro, simplemente se utilizan para procesos distintos e incluso pueden coexistir en un proceso de evaluación ambos enfoques, tanto el cualitativo como el cuantitativo. Ahora, dentro de esta descripción de la evaluación, de este análisis que vamos a hacer de este documento, vienen algunos aspectos que nos deben de quedar claros y precisos antes de abordar la siguiente parte. ¿A quién se evalúa? Bueno, aquí se pueden evaluar distintos actores, distintos procesos, distintos programas y demás. En el documento se habla de 3 entes, de 3 instancias, de 3 actores que se evalúan. Primero hablamos de la evaluación al alumno o alumna. ¿Qué evaluamos del alumno o alumna? Pues lo que evaluamos aquí es el aprendizaje. Y en este punto no debemos de perder de vista lo que ya mencionábamos en la sesión anterior. Si lo que buscamos es evaluar el aprendizaje, entonces tendríamos que identificar y que desarrollar, aplicar los instrumentos que me ayuden a evaluar el aprendizaje. Porque en muchas de las ocasiones los aspectos que evaluamos no tienen nada que ver con el aprendizaje. Y aquí no quisiera ser muy reiterativo, pero pues bueno, aquí hablaremos de ciertos aspectos como el uniforme, que es un aspecto que toman en cuenta para asignar una calificación. Y pues en realidad el uniforme por sí solo, pues no me dice si el aprendizaje fue adquirido o no fue adquirido, qué pasa con ese aprendizaje. Eso no me dice nada, a menos de que tenga un propósito y que se haga un análisis y demás, pero por sí solo, el uniforme no es un aspecto que refleje si hay aprendizaje o no hay aprendizaje. Eso hablando de cuestión del alumno o alumna. En el caso de a quién se evalúa, podríamos hablar del maestro o maestra. Aquí evaluamos la enseñanza, es decir, ¿cuáles son los procesos, las estrategias, las acciones que lleva a cabo el maestro o la maestra para la enseñanza? En ese proceso precisamente de la enseñanza-aprendizaje. Y en este caso entonces hablaríamos de que hay ciertos instrumentos especializados o que se pueden utilizar para evaluar esta enseñanza. Ustedes recordarán las observaciones de clase que tenían ciertos instrumentos que son guías de observación a partir de los cuales se detectaban ciertos aspectos que posteriormente se le brindaba retroalimentación al maestro o a la maestra de áreas de oportunidad que pudiera atender, ¿sí? Hablamos también de la cuestión de la evaluación del desempeño que existió en su momento por parte del servicio profesional docente. Si bien era un instrumento bastante mejorable, perfectible y pues por no mencionar la cuestión punitiva, pues a final de cuentas la evaluación de la enseñanza es un aspecto que debe de existir, ya sea la autoevaluación, es decir, que el maestro o maestra haga un autoanálisis, o también la función directiva tiene este trabajo, tiene esta responsabilidad de realizar una evaluación a las estrategias de enseñanza. De igual manera las supervisiones y las jefaturas de sector y así sucesivamente. Otro de los aspectos que se evalúa de acuerdo con el documento es la escuela y el sistema, y aquí hablamos de una evaluación educativa. En realidad, elementos o aspectos, evidencias que nos hablen de una evaluación educativa, al menos aquí en México, no hay muchos, porque en el mejor de los casos
se llega a la medición y a la calificación tal vez, a la ponderación. Pero una evaluación como tal, en realidad sería muy complejo de realizarla porque implica el procesamiento de información no cuantitativa, es decir, que no necesariamente son números, y eso es un trabajo muy arduo, muy grande, y que pues la realidad es que hasta el momento una evaluación educativa como tal del sistema educativo nacional no existe, al menos no una como tal, no una con carácter formativo, porque únicamente se detectan ciertas áreas. Ahora, una vez que definimos a quién se evalúa, pues tendríamos que hablar también de los tipos de evaluación. Si ya dijimos que se evalúa a alumnos y alumnas, maestros y maestras, y al sistema o escuela, entonces, pero ¿a partir de qué categorías o a partir de qué tipos de evaluación se realiza este proceso? Bueno, primero entendemos que la evaluación se realiza o se desarrolla por su funcionalidad, también por su normotipo, por su temporalización y por los agentes que intervienen. En un momento voy a abordar cada uno de estos aspectos para la cuestión de las precisiones en cuanto a cada una de ellas. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Muy probablemente para el examen no van a encontrar esto que están viendo aquí en la diapositiva. Es decir, no les va a aparecer algo así como que, ¿cuáles son los tipos de evaluación? Y vienen aquí separados, ¿no? Sin embargo, es importante que los conozcan, que los podamos analizar, precisamente porque a partir de esto, esta información, a partir de estos datos y de este análisis, ustedes van a tener elementos para poder afrontar estos planteamientos en cuanto a la evaluación de mejor manera. No de manera textual, no de forma literal, pero sí les van a servir como una base sólida para poder contestar. Ahora, vamos a iniciar con el tipo de evaluación que se caracteriza de acuerdo a su funcionalidad. A partir de esto tenemos que existe la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. La evaluación diagnóstica, dicho sea de paso, y todas estas que tenemos aquí, no únicamente hacen referencia específicamente a la cuestión de un ciclo escolar, porque si analizamos estos 3 puntos, nos llevan a que la evaluación diagnóstica pudiera ser al inicio del ciclo, que es cuando se aplican algunos exámenes o se aplican algunas pruebas, observaciones y demás. La formativa, pudiéramos decir que es durante el ciclo escolar, todo completo, donde van por trimestres, por mes, como ustedes lo decidan, pero que es durante el ciclo escolar. Y la sumativa, pudiéramos hablar de que es el promedio, digámoslo así, de todo el grado, independientemente de cuál sea, ¿sí? Pero esto aplicado a un ciclo escolar. Sin embargo, también puede aplicarse a un proceso. Supongamos que ustedes están poniendo en práctica un proyecto educativo que tiene que ver con la escasez de agua en su comunidad, que es un tema muy importante y que necesariamente tendría que abordarse en las escuelas. Entonces, la evaluación diagnóstica, que es la función que tiene en este caso la evaluación, debería de tener actividades o estrategias que lleven a sus alumnos y alumnas, así como a ustedes, a identificar cuáles son las problemáticas principales respecto a la escasez de agua, ¿sí? ¿En qué situación se encuentra la comunidad en la que están respecto a la escasez de agua? Una vez que se hizo este diagnóstico, que necesariamente tendría que ser participativo, es decir, que no son ustedes como docentes, como directivos quienes lo hacen, sino que buscan y fomentan la participación de alumnos y alumnos en esta. Una vez que ya se tiene ese diagnóstico, entonces se diseñan estrategias, se diseñan acciones que se van a evaluar a partir de la funcionalidad formativa, es decir, durante todo el proceso. En este caso, esta evaluación es a partir de instrumentos que van a dar seguimiento y que también van a dar esta medición, evaluación, estimación, que son aspectos que ya analizamos en la sesión anterior y que le abonan a este proceso formativo de la evaluación. ¿De acuerdo? Un ejemplo que pudiéramos poner respecto a esta evaluación desde su funcionalidad formativa pudiera ser el programa escolar de mejora continua, en el que al inicio de un ciclo escolar identifican cuáles son las necesidades y posteriormente hay un apartado en el que dice que deben de establecer los instrumentos o los mecanismos para dar seguimiento y evaluación a su programa escolar de mejora continua. Ahora, en cada una de las sesiones de Consejo Técnico Escolar se hace un balance de las actividades que se llevan a cabo
cuáles han funcionado, cuáles no y cuáles es necesario modificar. Ese es un ejemplo claro de esta cuestión de la tipología por la funcionalidad de la evaluación, ¿sí? Y al final de cada proceso, en este caso del programa escolar de mejora continua, que puede ser multianual, al final de este proceso, entonces se hace una evaluación sumativa, que no necesariamente tiene que ser un número. Esa evaluación sumativa puede ser la rendición de cuentas que hacen a partir de su programa escolar de mejora continua. Si hablamos de procesos de enseñanza-aprendizaje en cuestión de proyectos educativos, que pueden durar a lo mejor 2 meses, entonces la evaluación sumativa pudiera ser a partir de una rúbrica con niveles de desempeño o de una lista de cotejo o de ambas, ¿sí? Ahora, también puede entenderse, y aquí no confundamos que está prohibido la cualitativa o la cuantitativa, pudiera entenderse tal vez, como les decía en el ejemplo de hace un momento, que las actividades, el proceso sea un trimestre y al finalizar este trimestre entonces nos arrojará una calificación que ya pasó por la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa a partir de recabar evidencias que nos lleven a asignar un número o un nivel de desempeño. Esa es la evaluación sumativa. Después tenemos que se caracteriza también por su normotipo, y aquí tenemos la evaluación nomotética y la evaluación ideográfica. La evaluación nomotética se refiere a los agentes externos, algo que ustedes no pueden evitar porque son estándares, son criterios que ya están establecidos a partir de los programas de estudio, por ejemplo, de los indicadores de pruebas estandarizadas internacionales, por citar un ejemplo. Tal era el caso de Enlace, tal es el caso ahora de PISA, de Planea, en este caso de la evaluación de Mejoredu, que es la que está, al menos aquí en Chihuahua, se va a aplicar. Y aquí tenemos esta cuestión de que la nomotética por los agentes externos se caracteriza en normativa y criterial. Aquí tenemos un juego no juego de palabras, sino que pudiera confundirse. La normativa hace referencia a aquellos criterios que ya están establecidos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a llevar a cabo la evaluación de Mejoredu, que es la que, insisto, está de manera obligatoria aquí en Chihuahua, entonces ustedes tendrían que basarse, una vez que aplicaron el examen, en asignar un puntaje a partir del ideal, a partir de todo. Si el examen tiene 100 reactivos y un alumno o alumna obtiene 80 reactivos, entonces su calificación en una escala de 1 a 10 tendría que ser 8, ¿sí? Porque tuvo el 80% de calificaciones. Esa es la normativa, la que se basa precisamente en los criterios que ya están establecidos, en los indicadores que ya están. Y cada alumno o alumna, hablando en estos términos de pruebas escritas, se le asignará lo que saque de acuerdo a la escala que ya está establecida, ¿sí? En la cuestión de la criterial, aquí la criterial hace referencia específicamente, pues no es análoga a la palabra criterio, pero sí hace referencia a eso. A la criterial hace referencia a que, por ejemplo, retomando la prueba de Mejoredu, si un alumno o alumna tiene 70 puntos de 100, ¿sí? 70 reactivos correctos de 100, pero es el más alto o alta en cuanto al puntaje, ¿sí? Entonces, ese alumno o alumna que tiene 70 reactivos correctos obtendrá una calificación de 10 en una escala precisamente de 1 a 10 porque fue el más alto o más alta. Y de ahí hacia abajo se aplica una regla de 3 para asignar calificación al resto de sus compañeros o compañeras, ¿sí? Por eso les comentaba que de esto de criterial pareciera que es a partir de criterios ya establecidos, pero hace referencia más bien a eso. Y la cuestión ideográfica, que se refiere a las evaluaciones internas, a los agentes internos, es la evaluación que ustedes diseñan dentro de su salón de clases. Hablemos de rúbricas, hablemos de listas de cotejo, hablemos de cualquier otro instrumento que ustedes vayan a utilizar, diario del docente, diario del alumno, y bueno, así no puedo seguir mucho tiempo, pero ahorita más adelante los vamos a ver de manera específica. Enseguida tenemos la categorización de la evaluación a partir de la temporalización, ¿sale? Tenemos la evaluación inicial, la evaluación procesual y la evaluación final. Y aquí creo que pues, está demasiado claro, ¿verdad? Al inicial, al inicio, procesual durante el proceso y la final, pues al terminar el proceso. Aquí no hay mucho que decir. Sencillamente, así como su nombre lo dice, así aplica. Posteriormente, tenemos la evaluación en cuanto a su tipología
respecto a los agentes que intervienen. Los agentes se refiere a quienes llevan a cabo la evaluación. Si hablamos de una autoevaluación, hablamos precisamente de la que yo, valga la redundancia, y ahí disculpen, la que yo realizo a mí mismo. ¿Sale? Esa es específicamente la autoevaluación. ¿Cómo realizo esta autoevaluación? Pues bueno, a partir de distintos instrumentos, y si la relacionamos con la tipología anterior, puede ser en distintos momentos, puede ser de manera diversa. Ahora, la coevaluación tiene una característica muy interesante que es inamovible. La coevaluación tiene que darse en una horizontalidad de condiciones, es decir, entre pares. Un alumno con otro alumno o alumna, un docente con otro docente, un directivo con otro directivo, y se van a evaluar a partir de ciertos instrumentos y a partir de ciertos criterios, las producciones, los procesos, etcétera, ¿sí? Eso es la coevaluación, que se da entre pares. Y la heteroevaluación, aquí sí hay un asunto que mencionar respecto a la situación que involucra los actores de esta heteroevaluación. En este caso, el ejemplo más claro es cuando ustedes evalúan en el salón de clases a alumnos y alumnas, a partir del instrumento que ustedes seleccionen y a partir de la estrategia también que ustedes elijan, de preferencia tomando en cuenta las características de niños y niñas. Ahora, esta heteroevaluación también puede darse del directivo a docentes o del supervisor o supervisora a directivos y así sucesivamente. La característica es específicamente esta. No hablamos aquí de horizontalidad en términos de jerarquías o en términos de estatus en cuanto a lo oficial. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las finalidades de la evaluación? Primero, es estimular la autonomía, que de eso, si ustedes ya realizaron o están dentro de las sesiones del Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva, seguramente ya hablaron de esta cuestión de la autonomía. La autonomía no hace referencia a que yo puedo hacer lo que quiera y que me beneficie a mí como docente, ¿de acuerdo? La autonomía es la toma de decisiones, es el desarrollo de procesos por mí mismo, pero a partir de esas decisiones que sean responsables y éticas. Si hablamos de autonomía docente, entonces tendríamos que hablar de que las decisiones se toman para beneficio de niños y niñas en cuestión del aprendizaje. Si hablamos de alumnos y alumnas, de la misma forma se busca que lleven a cabo sus procesos de manera autónoma, que sean conscientes del aprendizaje y además que identifiquen cuáles son las estrategias que les ayudan para su aprendizaje. Eso básicamente es la autonomía. No se trata, insisto, de fomentar que hagan lo que quieran o que a final de cuentas que hagan lo que quieran, pero que no tengan una intención pedagógica. No hay que confundir esa parte. Posteriormente tenemos la cuestión de monitorear el avance y las interferencias. Y aquí a lo mejor esto de las interferencias les puede hacer un poquito de ruido, pero se refiere específicamente a que ustedes como maestros, maestras, como directivos, van a identificar qué avances se están logrando a partir de las estrategias o actividades que se están desarrollando en el grupo o en la escuela y quiénes de sus alumnos o alumnas o docentes intervienen en estos procesos, ¿de acuerdo? Recuerden que la evaluación desde su carácter formativo es para tomar decisiones, formular juicios de valor y para la mejora. Si en este monitorear el avance se percatan de que las actividades o estrategias planteadas no llevan un buen rumbo o que no están llegando al propósito planteado, entonces lo que se necesita es modificar o erradicar esas estrategias que no están funcionando, que no están llevando a buen puerto el propósito precisamente de dichas actividades. Ahora, las interferencias hacen referencia específicamente a cómo participan cada una de las personas que intervienen en estos procesos. Si estamos hablando de un salón de clases, entonces es el docente o la docente quien debe monitorear estas interferencias de igual manera para tomar decisiones. Si hablamos de que las estrategias están consideradas para el grupo sí, pero resulta que un estudiante no está en condiciones de realizar dichas actividades porque son muy difíciles o porque las realiza de manera muy sencilla, entonces no se va a alcanzar el propósito de la actividad o de la estrategia. Y entonces se deben de tomar decisiones a partir del análisis de estos avances y de estas interferencias
para alcanzar el propósito planteado. De igual manera, se debe comprobar precisamente la cuestión del nivel de comprensión. Es decir, en este caso no hablamos precisamente de la lectura, sino qué tanto se han comprendido las consignas de las actividades, porque de eso depende en gran medida el desarrollo de las mismas. Si no hay un nivel de comprensión en cuanto a las actividades, si las instrucciones no son claras, si son muy ambiguas, o si no se comunican de manera precisa los criterios de evaluación, los propósitos y cuáles van a ser los niveles de desempeño para poder alcanzar esta cuestión del propósito, entonces no se va a lograr el objetivo de una evaluación formativa. De igual manera, todo esto que acabamos de mencionar, pues ayuda a identificar las necesidades. Sí, las necesidades de aprendizaje, las necesidades en cuanto a sus alumnos y alumnas, pero también las necesidades de formación docente para mejorar las estrategias didácticas, las estrategias de enseñanza. Ahora, pasando directamente y ya de manera concreta a las técnicas e instrumentos que sugiere el documento y que están establecidas precisamente en este documento, son estas que voy a mencionar. Digamos que las técnicas son la parte general, amplia de la evaluación. Es decir, de cada una de las técnicas se desprenden distintos instrumentos. Y estas técnicas e instrumentos varían según el autor o autora que revisen. Para este caso, que es para el examen, el documento que nos plantean es precisamente el que les compartimos, el que habla de las técnicas e instrumentos de evaluación. Bueno, aquí, la técnica que vamos a revisar en este caso es la observación, ¿sí? Pero para realizar una observación necesitamos algo donde tengamos que registrar precisamente esas observaciones, porque de lo contrario pudiéramos caer en divagar y observar muchas cosas, pero al final de cuentas nada significativo para el proceso de evaluación. En este caso hablaremos de los instrumentos de la técnica de observación, que son la guía de observación, el registro anecdótico, el diario de clase, el diario de trabajo y la escala de actitudes. Una de las problemáticas principales que existen en muchos de los y las docentes en cuanto a la evaluación tiene que ver con esta identificar qué instrumentos se pueden desarrollar, se pueden llevar a cabo para la evaluación precisamente. Y muchas veces ya los aplican, pero hace falta que identifiquen que eso que aplican es un instrumento de evaluación. Pareciera algo muy complicado, algo que llevaría mucho tiempo, pero en realidad no es así. Por ejemplo, la guía de observación consiste básicamente en una serie de preguntas o una serie de aspectos de lo que se va a observar, ¿sí? Si estamos llevando a cabo o se me ocurre un tema o un aprendizaje esperado que tiene que ver con la resolución de problemas en equipo, en la asignatura de matemáticas, pudiéramos decir, no, es que la observación no sirve ahí porque es un proceso cuantitativo. Ah, caray. Pero ahí podemos aplicar la guía de observación e identificar qué dificultades se tienen a partir precisamente de esta resolución de problemas. Y si son en equipo, pudiéramos identificar precisamente qué dificultades hay para el trabajo en equipo o cómo conformar los equipos, y esa información nos va a servir para tomar decisiones para mejorar para la siguiente ocasión. El registro anecdótico, pues bueno, aquí se realizan anotaciones respecto a lo que ocurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí no se trata de escribir todo lo que ocurre en el salón, de que hoy, lunes 20 y tantos de septiembre, llegué y les dije buenos días y me contestaron también que buenos días. Y no se trata de eso. Se trata de registrar los aspectos que son relevantes, que ocurren en el día, precisamente relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? El diario de clase, en este caso, también se realiza por parte de alumnos y alumnas, y en este diario de clase la intención es que se registren, por ejemplo, qué fue con algunas preguntas guía, qué fue lo que aprendí hoy, qué fue lo que se me complicó, y qué es lo que me gustaría aprender para profundizar, por citar un ejemplo nada más. Pues la dinámica pudiera ser que cada día un alumno o alumna distinta se lleve el cuaderno, pues en un cuaderno y que ahí registre. O que cada alumno o alumna tenga su propio cuaderno
para contestar estas preguntas. Y no necesariamente, pues, tienen que aplicar todo el ciclo escolar, pueden aplicarlo de manera intercalada. El diario de trabajo, que es otro que también es muy interesante y que la diferencia es que este lo realiza el docente, este se desarrolla de la siguiente forma. Yo como docente termino mis clases, termino la jornada laboral y me pongo a pensar, a ver, ¿qué fue lo que trabajé hoy? ¿Qué se me dificultó? ¿Con qué batallé? ¿Qué fue una fortaleza desde mi práctica docente? ¿Qué puedo identificar que puedo mejorar para la siguiente sesión? Entre otras cuestiones. Y es un asunto muy sencillo. Seguramente muchos y muchas de ustedes ya lo realizan, pero a lo mejor no teníamos precisión de que también es un instrumento de evaluación. Y la escala de actitudes, pues es una lista de, ¿cómo decirlo?, de consignas, de rasgos, a partir de los cuales se puede identificar ciertas cuestiones de alumnos y alumnas, ¿sí? Y ya ustedes pueden palomear si sí lo cumple, si no lo cumple, si es que habláramos de esos dos rasgos, y si no, pues bueno, lo podemos ampliar. Ahora, la otra técnica que maneja el documento es el desempeño de alumnos y alumnas. Aquí los instrumentos nos hablan sobre las preguntas sobre el procedimiento, que pues básicamente es eso, preguntarles qué les pareció, se les hizo difícil, se les hizo fácil, de qué otra manera lo pueden realizar, y esto lo pueden aplicar en muchas de las asignaturas que se trabajan cotidianamente. Ahora, esto no significa que pues ya con esto de las preguntas sobre el procedimiento vamos a obtener toda la información. La mayoría, si no es que todos los textos que hablan sobre evaluación mencionan que al menos se requieren 2 instrumentos de evaluación para cada uno de los procesos para obtener datos que nos permitan tomar decisiones para la mejora. Si nada más aplicamos uno, si fuera nada más las preguntas sobre el proceso, sobre el procedimiento, entonces nos quedarían bastantes lagunas para tomar decisiones e identificar si la estrategia o actividad cumple con el propósito planteado o no. De igual manera, dentro del desempeño de los alumnos tenemos los cuadernos de los alumnos. En algunas ocasiones habrá compañeros y compañeras que digan, ah, sí, pues es que yo evalúo con los cuadernos. Ah, de acuerdo. Pero ¿qué es lo que evalúas de los cuadernos? ¿Les encargaste un resumen? De acuerdo. Pero a ver, ¿bajo qué criterios o bajo qué parámetros se va a analizar el resumen? Porque en todo caso, si nada más es el resumen como tal, entonces nos quedaríamos en cumple o no cumple. Y eso no nos da información. Y si no se tiene registrada, pues si lo dejamos a la memoria, pues yo creo que ahí tendríamos un área que habría que atender, porque la memoria de repente nos va a fallar y nos hace caer, nos pudiera hacer caer, mejor dicho, en este asunto de me parece que el niño o la niña entregó tantos o se comportó de tal manera o hizo tales cosas, entonces le ponemos un 8. Y eso definitivamente dista abismalmente de lo que implica una evaluación formativa. Si el cuaderno de los alumnos es un instrumento de evaluación, pero además de ese cuaderno necesitamos otro instrumento que nos diga, a ver, de esta actividad del cuaderno, ¿qué elementos voy a considerar? En el caso de los organizadores gráficos, pues aquí hablamos de mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales, entre tablas de doble entrada, etcétera, etcétera. Todos esos son organizadores gráficos. Y también fungen como instrumentos de evaluación, pero aplica la misma situación que con el cuaderno de los alumnos. Necesitamos plantear los indicadores de manera clara y contundente desde el inicio del proceso. Y aquí entra otro aspecto de la evaluación que tiene que ver con los instrumentos y este carácter formativo. Si ustedes al inicio de cualquier proceso, proyecto, jornada, ciclo escolar o trimestre, no les dicen a sus alumnos y alumnas o no son claros en cuanto a los criterios de evaluación, entonces pues no van a tener precisión respecto a lo que se espera de sus producciones. Y si esto pasa, se caen las ambigüedades y no hay validez en esta evaluación, ¿sí? Ni tan menos aún confiabilidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante que desde el principio alumnos y alumnas conozcan a partir de qué elementos o criterios se les va a evaluar. En el caso de la técnica de análisis de desempeño, aquí seguramente encontrarán algunos instrumentos muy conocidos, muy nombrados, pero que a veces confundimos, ¿sí? El portafolio de evidencias, compañeros y compañeras.
En este caso, el portafolio se cree que es una carpeta, porque casi siempre nos lleva a eso el portafolio, donde se van a acumular los trabajos que van realizando alumnos y alumnas durante el ciclo escolar o durante el trimestre. O incluso se cree que es el portafolio donde van los papeles del acta de nacimiento y todo eso, pero no es así. El portafolio de evidencias es específicamente de un aprendizaje esperado o de un tema o de un contenido, ¿sí? Y exclusivamente debe de tener evidencias de este aprendizaje esperado, ¿sí? No le pueden meter trabajos de todo el año, porque esa no es la función del portafolio. Así que si en alguna ocasión llega una visita formativa por parte de las autoridades y les piden, a ver tu portafolio de evidencias, y ustedes les dicen, no, es que no lo tengo, yo utilizo otro instrumento, ya ustedes tienen el soporte teórico para decirles, no, espérame, es que el texto nos dice, la teoría nos dice que el portafolio de evidencias no hace referencia a la acumulación de trabajos, sino que es sobre un tema en específico que no necesariamente se tiene que usar siempre y que además el docente, la docente junto con las y los estudiantes deciden qué producciones van dentro de ese portafolio. Se recomienda que vaya una primera versión, si es que estamos hablando, por ejemplo, de un ensayo en sexto grado, y posteriormente, ya que se culminó con este ensayo, ya que tienen la versión final, también en meterlo ahí. Pero volvemos al punto, no se trata de meter de todo, ¿sí? Ahora, además de esta cuestión de física del portafolio y de las evidencias, se recomienda también que se agregue algún otro instrumento, puede hacer una lista de cotejo con rasgos, con criterios que especifiquen qué se espera de este ensayo. Pueden meter ortografía, coherencia, congruencia, gramática, todo lo que ustedes gusten, contenido, originalidad, y ahí definir esos criterios, ¿sí? Es decir, el portafolio de evidencias necesariamente tiene que estar acompañado por algún otro instrumento de evaluación. La rúbrica, aquí voy a abordar las dos juntas, la rúbrica y la lista de cotejo. Regularmente se cree que la lista de cotejo es nada más los criterios en la parte de la primera columna y enseguida el sí o el no. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente. Una lista de cotejo sí tiene los criterios, lo que se va a evaluar, pero también, por ejemplo, si hablamos en el ejemplo del ensayo y dice la ortografía es uno de los criterios y los indicadores pudiera ser el estudiante o la estudiante no tiene errores ortográficos, por decir una situación, ¿sale? Un ejemplo. Entonces, en lugar de sí y no, pudieran ponerle siempre, casi siempre, a veces o nunca. Y sigue siendo una lista de cotejo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la rúbrica? Que la rúbrica, además de esos niveles de desempeño que pueden ser excelente, regular o deficiente, además de eso, tiene descriptores del nivel de desempeño. ¿Qué quiere decir eso? Que en excelente va a decir, el estudiante no tiene errores de ortografía, además muestra coherencia en su escrito. Y en el regular puede decir, el estudiante tiene algunos errores de ortografía y muestra mediana coherencia en sus argumentos. Y en el deficiente puede decir, tiene más de 15 errores de ortografía en el texto y no muestra coherencia. ¿Sale? No sé si me explico, tal vez la explicación es demasiado abstracta, pero la diferencia es bien concreta entre la rúbrica y la lista de cotejo. La rúbrica sí especifica la descripción de los niveles de desempeño y la lista de cotejo no. ¿Sí? Posteriormente tenemos lo que aquí les establecimos como la última técnica, que es el interrogatorio, y aquí tenemos a los tipos textuales, que son los debates y los ensayos. Los debates, compañeros y compañeras, pues sí se practican dentro de los salones de clase, pero muchas veces lo que se hace es decir, a ver, vamos a hablar se me ocurre, de la comida chatarra. La mitad del grupo va a estar a favor de la comida chatarra y la otra mitad en contra de la comida chatarra. Y entonces ahí somos las y los docentes quienes definimos posturas y le solicitamos pues que alde como pueda. Oiga, profe, pero es que yo no estoy a favor de la comida chatarra. Pues, ¿quién te manda a estar de ese lado del grupo? Bueno, al final de cuentas, la idea es que sea un tema de interés, ¿sí? Y ese tema de interés surge de las y los estudiantes, ¿de acuerdo? Y es la o el docente quien inicialmente funge como moderador o moderadora. Posteriormente se puede comisionar
o delegar esta función de moderador o moderadora a un alumno o alumna, ¿sí? La idea es que se argumenten estas posturas y que además el debate por sí solo no les va a brindar toda la información porque entonces lo tendríamos que dejar nuevamente a la memoria. Además del debate, tendríamos que establecer algún otro instrumento de evaluación que tenga que ver, que nos ayude, mejor dicho, a evaluar este desempeño en el debate. ¿De quién? De alumnos y alumnas. ¿De acuerdo? El ensayo, pues bueno, ya hablamos de él y ya pudiéramos decir que también, no pudiéramos decir, es un instrumento de evaluación de tipo textual. Y aquí también es muy importante que se pongan claros los criterios desde el principio, porque de repente ocurre que todo mundo entrega su ensayo y todo mundo tiene el nivel de desempeño, si hablamos de una rúbrica, excelente, porque los criterios no fueron claros. Pero entonces resulta que una alumna les dice, oiga, profe, pues es que mi letra está más bonita y el mío tiene 2 cuartillas y el de Juanito tiene nada más una. ¿Por qué tuvimos el mismo nivel de desempeño? Ah, pues porque la maestra o el maestro no puso claros los criterios. Entonces, si los criterios están claros desde el principio, alumnos y alumnas ya saben qué hacer y qué necesitan para obtener el nivel de desempeño excelente. Y toda esta rúbrica la tienen que conocer desde el inicio del proceso. No es adecuado y no es correcto desde el punto de vista de la evaluación formativa que al final sea cuando les den a conocer. Y por último, ya casi para terminar, tenemos los tipos orales y escritos, que son las pruebas escritas. Aquí hablamos de exámenes, de cuestionarios, encuestas, etcétera. ¿De acuerdo? Los exámenes no los vamos a estigmatizar, no vamos a decir que son malos y que como son estandarizados no sirven. El problema radica que si es el único instrumento de evaluación que utilizan y lo hacen al finalizar el proceso, pues entonces ya no hablamos de una evaluación formativa, hablamos de una medición y de una calificación en el mejor de los casos. ¿De acuerdo? Lo ideal sería que cada maestro o maestra realice sus propias pruebas escritas a partir de las características de su grupo. Y pues bueno, no voy a ahondar más en los instrumentos y técnicas. Hasta aquí quedamos con la presentación del tema.